El Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de Educación de Ica presentan Aprendo en Casa, Región Ica. Hola chicos y chicas, bienvenidos a Aprendo en Casa Regional del ciclo avanzado de la educación básica alternativa. Hoy aprenderemos a prevenir enfermedades infectocontagiosas como el dengue y la chikungunya, causados por el zancudo mosquito Aedes aegypti. Hoy, mediante un debate virtual, ustedes podrán determinar cómo nos contagiamos del dengue y lo vamos a lograr a través de las siguientes preguntas. ¿Por qué existe difusión del dengue y la chikungunya? ¿Qué son las enfermedades infectocontagiosas? ¿Qué es el dengue? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pero sobre todo, aprenderemos el día de hoy a prevenirlo. ¿Estamos listos, chicos? Chicos, también realizaremos comentarios en un debate sobre los anuncios publicitarios de la radio y de la televisión, sobre las posibles enfermedades que existen en tu comunidad. Como primera actividad, pasaremos a leer un texto informativo. Estemos atentos. Escuchemos. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad infecciosa producida por el virus dengue, transmitida por un zancudo llamado Aedes aegypti, que se reproduce en los depósitos de agua de consumo humano en la vivienda. Tiene dos formas de presentarse: dengue clásico y dengue hemorrágico. ¿Cuáles son los síntomas? Recuerda que si presentas alguno de estos síntomas, debes acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Los síntomas del dengue clásico son fiebre alta, dolor de cabeza, de ojos, en los huesos, y cuando la enfermedad es grave, puede haber moretones y sangrado. En el caso del nuevo tipo de dengue, conocido como asiático americano, el cual produce cuadros de shock luego de presentar dolor abdominal. ¿Cómo podemos evitar el dengue? El zancudo de clase Aedes aegypti, que transmite el dengue, deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que esto suceda, exhorta a la población a tomar las siguientes recomendaciones: lavar, cepillar y tapar los recipientes donde se guarda el agua, cambiar el agua de los floreros cada 3 días, cambiar el agua del bebedero de los animales diariamente y eliminar los objetos inservibles donde se pueda acumular agua. Asimismo, acuda de inmediato al establecimiento de salud más cerca de su domicilio si presenta fiebre continua y síntomas similares a los que caracterizan al dengue, a fin de realizarse los exámenes de despistaje respectivo y, de ser el caso, recibir el tratamiento oportuno y así evitar poner en riesgo la salud. ¿Cuál es el tratamiento del dengue? No hay un tratamiento específico para el paciente con dengue. En el establecimiento de salud deben tratar los síntomas como los dolores de cabeza y del cuerpo, con analgésicos y antipiréticos como el paracetamol. Es importante también que el paciente esté en reposo e ingiera líquidos. Los pacientes con dengue y sangrado
deben ser observados cuidadosamente para la identificación de signos de alarma y evitar mayores complicaciones, como mayor sangrado, caída de la presión, etc. ¿Cuáles son los cuidados para no contraer el dengue? Es necesario identificar los depósitos que pueden ser criaderos del zancudo. Por ejemplo, cilindros, bidones, tanques, botellas y floreros, así como objetos inservibles como latas, botellas plásticas, llantas en desuso, entre otros. Porque con la acumulación del agua, la hembra del zancudo puede depositar los huevos y reproducirse. Por lo tanto, la única manera de prevenir es cepillar las paredes de estos depósitos, taparlos adecuadamente y eliminar y destruir los inservibles. Bien, chicos, llegó el momento de participar en un debate. Te pido que invites a tu familia a ser parte de esta gran aventura. Forma 2 grupos, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Este debate lo vamos a realizar a través de unas preguntas. Mucho cuidado, vamos a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para realizar el debate. En primer lugar, vamos a elegir a un moderador. Luego, tenemos que dar por sentado muy claramente cuál es el tema que vamos a tratar. En este caso, hablaremos de las enfermedades infectocontagiosas como el dengue y la chikungunya y cómo debemos prevenirlas. Otra recomendación es tomar el tiempo adecuado para poder realizar las respuestas a las preguntas. ¿Estamos listos? ¿Cuáles son estas preguntas que debemos hacer? Recuerda anotar las participaciones de cada uno de los integrantes de tu familia. Para responder estas preguntas, en esta oportunidad tendremos la participación de 3 estudiantes de los SEBAS de nuestra comunidad. Y como en todo debate necesitamos a un moderador, en esta oportunidad yo cumpliré ese rol. Muchachos, estemos atentos a las respuestas y no se olviden de invitar a sus familias a participar, a complementarse en familia y aprender más de esta enfermedad. Estas preguntas son las siguientes. ¿Por qué existe difusión del dengue y la chikungunya? ¿Qué es el dengue? ¿Cuáles son sus síntomas? Y sobre todo, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? Para responder estas preguntas, tenemos la participación de 3 estudiantes de nuestros SEBAS de la ciudad de Ica. Esperemos atentamente sus respuestas. Ustedes en casa también dialoguen en familia. ¿Por qué existe difusión del dengue y la chikungunya? Carlos nos dice, porque hay muchos enfermos en Ica por las picaduras del zancudo. Rosa afirma, también hay contagiados en la selva porque llueve mucho y hay más zancudos. César nos dice, en todo el Perú hay contagiados, por eso salen las noticias. ¡Felicitaciones, muchachos! Han respondido correctamente. Entonces, podemos concluir que el zancudo llamado Aedes aegypti es el causante de la enfermedad del dengue y que en nuestra población de Ica tenemos a muchas personas contagiadas. Entonces, ¿podemos decir qué es el dengue? César nos dice, es una enfermedad infecciosa producida por el virus dengue. Rosa, enfermedad transmitida por un zancudo llamado Aedes aegypti. Carlos nos dice, es una enfermedad que nos transmite el zancudo. Se reproduce en los depósitos de agua de consumo humano. Viven en nuestras casas, picando en el día y la noche. Luego de escuchar atentamente a nuestros 3 participantes, podemos concluir que el dengue es una enfermedad infecciosa
causada por el virus dengue, que es transmitida por el zancudo llamado Aedes aegypti. Bien, estudiantes, ha llegado el momento de escuchar atentamente la siguiente respuesta de la tercera pregunta. Recuerden, en casa también estar anotando, preguntar a sus familiares y así obtendremos mejores resultados y una buena conclusión. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? César nos dice que los síntomas son la fiebre alta, dolor de cabeza, de ojos y en los huesos. Carlos dice que cuando la enfermedad es grave puede haber moretones y sangrado. Rosa nos menciona que hay un nuevo caso del nuevo tipo de dengue, conocido como asiático americano, el cual produce cuadros de shock luego de presentar dolor abdominal. Luego de haber leído atentamente las respuestas de esta tercera pregunta, podemos llegar a la conclusión de que los síntomas del dengue en el dengue clásico son fiebre, dolor de cabeza, de ojos, de huesos. Y cuando la enfermedad se vuelve grave, se pueden presentar moretones y sangrados. Queridos estudiantes, ya estamos a punto de terminar. Solo nos falta nuestra última pregunta. Estemos atentos a qué nos dicen nuestros participantes. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Rosa nos dice, para evitar que esto suceda, exhorta, debemos cumplir con las recomendaciones: lavar, cepillar y tapar los recipientes donde se guarda el agua. Cambiar el agua de los floreros cada 3 días. Cambiar el agua del bebedero de los animales diariamente y eliminar los objetos inservibles donde se pueda acumular agua. Carlos recomienda acudir de inmediato a la posta de salud más cerca de tu domicilio si presenta fiebre continua y síntomas similares a los que caracterizan al dengue, para recibir el tratamiento oportuno y evitar poner en riesgo tu salud. César nos dice que es importante identificar los depósitos que pueden ser criaderos del zancudo, por ejemplo, cilindros, bidones, tanques, botellas y floreros, así como objetos inservibles como latas, botellas plásticas, llantas en desuso, entre otros, porque con la acumulación del agua, la hembra del zancudo puede depositar los huevos y reproducirse. Por lo tanto, la única manera de prevenir es cepillar las paredes de estos depósitos, taparlos adecuadamente y eliminar y destruir los inservibles. Excelentes participaciones, muchachos. Ahora podemos concluir y elaborar un listado de acciones para prevenir la enfermedad del dengue. Estén muy atentos y hagan sus anotaciones. Primero, debemos lavar, cepillar y tapar los recipientes donde almacenamos el agua. Segundo, debemos cambiar el agua de los floreros cada 3 días. Si tenemos animalitos en casa, debemos cambiar el agua de los bebederos diariamente. Y por último, debemos desechar todos los objetos inservibles que tenemos en casa y que pueden ser acumuladores de agua. Muy bien, jóvenes. Felicitaciones por esta participación. Recuerden que en casa también deben anotar sus respuestas. ¿A qué conclusiones han llegado ahí? Queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestro encuentro el día de hoy. Pero antes debo recordarles que un debate nos sirve para poder recoger las opiniones sobre un determinado tema. Por lo tanto, el reto que tú tendrás a partir de hoy será formar equipos en tu casa, elegir un tema, un problema que puede existir en tu familia o en tu comunidad. Para ello, recuerda formar grupos.
tener en claro el tema que vas a tratar, elegir a un moderador, anotar las respuestas y por último, sacar las conclusiones. Hoy hemos aprendido entonces a hacer el buen uso de un debate en un tema determinado. ¿Será útil lo que has aprendido? ¿Para qué me sirve en la vida lo que hemos aprendido el día de hoy? Bien, chicos, muchas gracias por su participación el día de hoy. Me despido con un fuerte abrazo virtual a cada uno de ustedes. ¡Hasta la próxima! El Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de Educación de Ica presentaron Aprendo en Casa, Región Ica.